Bueno amigos, sean bienvenidos a este segundo video de la máscara depredador, donde les voy a explicar cómo es el sistema de mandíbulas que vamos a realizar. Como ven, ya he recubierto esta parte con aluminio sin afectar el mecanismo. Este sistema que les voy a mostrar es económico y fácil de realizar. Lo que vamos a necesitar para nuestro sistema es lo siguiente: banditas elásticas, nylon plástico transparente, 4 varitas de hierro de sombrilla, la cual puedes conseguir con una sombrilla vieja. Debes cortar los lados y asegurar el mecanismo para que se mueva lateralmente. También vamos a necesitar 2 bobinas metálicas de hilo de coser que nos servirán como poleas. Las puedes conseguir con una modista que te las regale o comprarlas en un almacén de costura o de venta de hilos. Y por último, una manguerita de suero fisiológico o puede ser de bomba de acuario pequeña. Bueno, haciendo un acercamiento del sistema, pueden ver la bobina de hilo que nos sirve como polea. La palanca móvil he creado con una de las varitas de hierro y 2 trocitos de manguerita que nos permiten dar el movimiento adelante y hacia atrás. Como ven, le he colocado una bandita elástica para que haga el retorno de la varita y la he asegurado con un nudo del lado de atrás de la máscara. Colocando el nylon plástico, este nos permite jalar la varita pasándolo a través de la bobina de hilo y amarrándolo en la tuerca de abajo de la mandíbula. También para el sistema de mandíbula móvil he colocado estos 2 tornillos, los cuales nos permiten abrir y cerrar la mandíbula. Observemos del lado adentro cómo funciona el mecanismo. Podemos ver que las banditas elásticas son las que nos permiten que la mandíbula abra y cierre nuevamente, colocada desde el tornillo de arriba al tornillo de abajo. También podemos observar los nudos que le hemos hecho a las banditas elásticas que nos permiten el retorno de la varita de hierro que se encuentran en el frente de la máscara. Luego, por dentro podemos recubrir la máscara para tapar algún tornillo o algo, pero no hay ninguna incomodidad, no hay tornillos que sobresalgan, ni puntas ni nada. Es totalmente segura para nuestro rostro. Bueno amigos, así ha quedado nuestro sistema de mandíbula, y para demostrarles su fácil funcionamiento vamos a hacer una prueba para que vean. Y seguiremos haciendo el recubrimiento con aluminio, así que vamos. Si te está gustando este video, no olvides apoyarme dándole like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas más contenidos como estos.
Bueno amigos, nuestro siguiente paso es empapelar cada mandíbula, igualmente como lo hicimos con la máscara, para que estas mandíbulas nos queden lo suficientemente duras y fuertes. Así que vamos a darle y comencemos a empapelar. Bueno, ya que hemos terminado de empapelar las mandíbulas, vamos a esperar a que se sequen para colocarle este látex que he conseguido con guantes quirúrgicos que compré en la farmacia. La verdad no son muy caros y nos sirven para recubrir nuestras mandíbulas. Bueno amigos, ya la máscara se secó y he cubierto uno de los lados con el látex del guante quirúrgico, para que ustedes vean cómo queda cubierta la mandíbula sin afectar su movimiento. Y ahora lo que vamos a hacer es el otro lado con un guante quirúrgico, y lo que vamos a hacer es cortar los dedos del guante y abrirlo por la mitad. Comencemos. Aquí ya tenemos listo la parte exterior de las mandíbulas con el látex del guante quirúrgico, y podemos seguir completando los pedazos que nos falten con los dedos del guante. Los abrimos y los pegamos. Como pueden ver, se siguen abriendo y cerrando perfectamente las mandíbulas con el látex. Ahora vamos a seguir con la parte interna de las mandíbulas. Vamos a utilizar la mitad que nos quedó del guante quirúrgico. Doblaremos cada lado del látex y lo pegaremos para que nos quede un rectángulo y sea más fácil de manejar y pegar.
Bueno amigos, así ha finalizado el recubrimiento de las mandíbulas. Espero que les haya gustado este sistema de mandíbula y esperen el siguiente video donde vamos a finalizar con la pintura y los detalles finales de la máscara. Y recuerda, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que recibas más contenido de mi canal. Así que nos vemos. ¡Chao!